¿Por qué Corea del Sur decretó la ley marcial y cuál es la razón de que esté en crisis el país? La medida del presidente de Corea del Sur ha llevado al Ministerio de Defensa a convocar una reunión de emergencia con los principales comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas. El presidente de Corea del Sur, que recientemente atacó a Corea del Norte, Yoon Suk-yeol, declaró hoy martes la ley marcial de emergencia para proteger el orden constitucional de actividades antiestatales, de las que el mandatario acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático, PD, al que tildó de fuerzas pro-Norcorea en una declaración televisada. El sorpresivo anuncio llega después de que el PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, Parlamento, aprobara sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular, PPP, de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos. Yoon hizo el anuncio en una conferencia de prensa televisada, prometiendo erradicar las fuerzas pro-norcoreanas y proteger el orden democrático constitucional. No quedó claro de inmediato cómo afectaría la medida de Yoon a la gobernanza y la democracia del país. La medida provocó la oposición inmediata de los políticos, incluido el líder de su propio partido conservador, Ahn Do-non, quien calificó la decisión de incorrecta y prometió detenerla con la gente. El líder de la oposición, Lee Jae-myung, quien perdió por poco frente a Yoon en las elecciones presidenciales de 2022, calificó el anuncio de Yoon de ilegal e inconstitucional. La medida ha llevado al Ministerio de Defensa a convocar una reunión de emergencia con los principales comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, un encuentro que tendrá lugar en las próximas horas y en el que se trazarán las medidas a seguir, según informaciones recogidas por agencia surcoreana de noticias Yonhap. Posteriormente, las autoridades darán las instrucciones necesarias a los diferentes organismos y cuerpos de seguridad del Estado para fortalecer sus capacidades en plena emergencia. La situación ha llevado al gubernamental Partido Democrático a convocar urgentemente una sesión plena en el Parlamento. ¿Qué es la ley marcial en Corea del Sur? Según la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, en la Constitución de Corea del Sur consta que la ley marcial se aplica cuando sea necesario hacer frente a una necesidad militar o mantener la seguridad y el orden públicos mediante la movilización de las fuerzas militares, en tiempo de guerra, conflicto armado o emergencia nacional similar. Se detalla que hay dos tipos de ley marcial, extraordinaria y precautoria. En la primera se toman medidas especiales con respecto a la necesidad de órdenes, la libertad de expresión, la prensa, reunión y asociación, o las facultades del poder ejecutivo y del Poder Judicial, según lo prescrito por la ley. Cuando el presidente haya proclamado la ley marcial, lo notificará sin demora a la Asamblea Nacional y cuando ésa solicite el levantamiento de ella con el voto de una mayoría del total de miembros, el mandatario deberá cumplir.